Esta es la práctica número uno. El grupo se llama PDF y los integrantes son Juan Pablo Arias Remolina, Andrés Felipe Cárdenas Zárate, Joan Sebastián García Reyes, Juan David Contreras López y César Amaya Castellanos. Empezamos con el objetivo de la práctica. Esta práctica tiene dos partes. La primera parte es crear y tener información de una página web. Y la segunda es una práctica sobre un software que se llama NAND2 Tetris. Entonces empezamos con la página web. Entonces nos vamos al principio. Aquí vemos la página web y además los integrantes. Ahora vamos a mostrar lo que sería el objetivo de la parte 2, que en este caso lo que se busca es lo siguiente, es crear las compuertas lógicas básicas que son la compuerta AND, la compuerta OR y la compuerta NOT a partir de una compuerta que se llama NAND. Después de crear estas compuertas básicas, lo que hacemos o lo que vamos a hacer es crear las siguientes. Las siguientes que pues son la XOR, la MUX, la DEMUX, NOC 16, AND 16, OR 16. Entonces, en el chip no vemos que hay dos posibilidades de entrada, 0 y 1. Este chip lo que hace es invertir las entradas. El chip AND lo que hace es verificar que las dos entradas estén activas. Es decir, solamente se va a activar cuando A y B estén en 1. Y el chip OR lo que hace es verificar que alguna de las dos entradas esté activa. La compuerta OR exclusiva o XOR cuenta con dos entradas y una salida, y está compuesta de compuertas vistas anteriormente como lo serían la compuerta NOT, AND y OR. Primero se niegan las entradas, y estas negaciones se usan como entradas para las compuertas AND, para finalmente ser evaluadas con una compuerta OR. Su salida resulta verdadera solo si una de sus entradas es verdadera. La compuerta MUX tiene una salida, dos entradas de datos y una entrada selector. La entrada selector funciona como un canal que, dependiendo si está en 1 o en 0, tomará un valor de salida u otro. Se compone de una compuerta NOT, dos compuertas AND y una compuerta OR. La compuerta DEMUX, al igual que la MUX, posee un selector, pero a diferencia de esta, solo tiene una entrada de datos y dos salidas. En este caso, el selector decidirá qué salida va a contener el dato de entrada. La compuerta NOT 16 es una versión multibit. Este chip NOT lo que hace es que se determina en cuestión de tomar una versión de 1 bit, de dicho bit. Entonces, cada input que tenga lo cambiamos por 1 de n bits. Aquí lo que sucede en el código es que una entrada ya deja de ser de 1 bit y pasa a ser de 16 bits. En la salida lo que pasa también es que se cambia el bit al contrario. Entonces, como podemos observar en el primer dato que ingresamos, 0000, el contrario sería 111. Depende de la cantidad de bits. Ahora observamos lo que sería la compuerta AND 16. Estas tres compuertas que son OR, AND y NOT son muy parecidas cuando se refieren a multibits, es decir, que tienen 16 bits. Lo que cambia es la lógica. Entonces, la salida corresponde a el cambio de bits. Es decir, tomamos un one bit, un AND one bit, y lo que hacemos es cambiar las entradas a 16 bits. Son 16 ANDs, son 16 partes, por así decirlo, y en este caso hay dos entradas, A y B. Se hacen las operaciones y pues vemos los resultados en la tabla de la verdad. Por último tenemos la compuerta OR 16. En este caso ponemos dos entradas igual, hay 16 OR y pues sucede algo que es el mismo proceso que es con una OR de un bit, pero distinto en el sentido de los bits. Entonces aquí hay más compuertas y la tabla de la verdad se refleja de esta manera. MUX16 es un multiplexor que tiene dos variables de entrada, un selector y una salida. Cada una de las variables tiene la capacidad de almacenar 16 bits. OR 8-way. En este circuito
se tienen 8 variables de entrada, cada uno con la capacidad de almacenar 8 bits y desde que se pretende obtener una única salida. Para la implementación de este circuito solo hacen falta anidar 8 OR. MUX 4-Way16 es un multiplexor que tiene 4 variables de entrada y una única salida. Para la implementación de este circuito se utilizaron dos MUX16 para almacenar las variables de entrada, un XOR que tiene el selector del circuito y al final un MUX16 con el que se obtiene una única salida. Llamado MUX 8-Way16, que es un multiplexor de 16 bits con 8 entradas y una salida de 16 bits. Tiene 8 entradas de 16 bits, como ya se dijo, y una entrada de selección de 3 bits. Se utiliza el subcircuito llamado XOR y MUX 4-Way16 para seleccionar entre las entradas y almacenarlas en la salida. A continuación, este código se describe en un circuito lógico llamado de MUX 4-Way, que es un demultiplexor de un bit con 2 entradas de selección de un bit cada una y 4 salidas de un bit. Se utiliza el subcircuito XOR para crear una señal de selección de un bit y el subcircuito de MUX para desmultiplexar la entrada de un bit en 4 salidas de un bit, según los valores de las entradas de selección CEL 0 y CEL 1. Finalmente, este código describe un circuito lógico llamado de MUX 8-Way, que es un demultiplexor de un bit con 3 entradas de selección de un bit cada una y 8 salidas de un bit. El circuito utiliza subcircuitos llamados XOR y de MUX para demultiplexar la entrada de un bit en 8 salidas de un bit, según los valores de las entradas de selección CEL 0, CEL 1 y CEL 2. Muchas gracias y hasta pronto.